Bienvenidos y bienvenidas al curso de matemática. El día de hoy estamos trabajando dos temas relativamente cortitos. El primer tema se titula Término que falta. Vamos a ver el día de hoy este tema bastante bonito y vamos a iniciar leyendo lo que dice el dibujo que tenemos en pantalla. Dice resuelve paso a paso. He leído la mitad de las páginas de este libro. O sea que leí 96 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Del lado derecho, entonces la propuesta es que encerremos la expresión que debemos usar para plantear el problema. La primera expresión es 96 más 2, que nos da igual al total del libro. 96 menos 2, que también nos da el total del libro. O bien que el libro lo dividamos dentro de 2 y eso nos dé 96. Vamos a estimar esto como la respuesta correcta debido a que el enunciado de la niña dice que ha leído la mitad y cuando hablamos de mitad pues viene a nuestra mente la operación de división. Si ya leyó la mitad del libro, quiere decir que falta la otra mitad, es decir, el libro está dividido en dos partes, por lo tanto esta expresión es la correcta. Subraya la operación para calcular el total de páginas del libro. Por lo tanto, si el libro ha sido dividido en dos partes, y ambas mitades tienen 96 páginas, quiere decir que para hallar la totalidad de páginas del libro, basta con multiplicar 96, que es la mitad del libro, dos veces para obtener la totalidad de páginas. Por lo tanto, vamos a elegir acá, veamos, 96 por 2. Descartamos 96 menos 2, 96 más 2. Lo correcto es 96 por 2 es igual a 192 páginas. Entonces vamos a responder sobre la línea. El libro tiene 192 páginas. Para encontrar el término que falta en una operación, se utiliza la operación inversa. Cuando hablamos de la palabra inversa, quiere decir la operación contraria. Recordemos también un poquito que las operaciones básicas tienen su operación contraria. La suma es lo contrario de la resta y viceversa. Lo mismo que en el caso de la multiplicación, la operación inversa es la división. Analiza cada ejemplo y halla el resultado. Un número aumentado en 10 es igual a 18. Cuando hablamos de aumentar, es un sinónimo de suma. Por lo tanto, un número aumentado, no conocemos el número. Esta palabra aumentado nos da entonces la pista de que es una suma, pero también otra palabra clave es que dice un número, pero no nos dicen qué número. Por lo tanto, ha sido asignada una pequeña figura. La figura es un hexágono. Esta es una figura geométrica de 6 lados y representa la cantidad desconocida o el número que no conocemos. Cuando dice aumentado, entonces vamos a hacer una suma y se le aumentaron 10 para un total de 18. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para hallar el número desconocido es que al total, que son los 18, le vamos a restar los 10. Es decir, vamos a hacer la operación contraria con los datos que conocemos. 18 menos 10, muy bien, hemos encontrado que es 8. Entonces, ese es el valor que le corresponde al hexágono. Vamos a escribirlo por acá adentro y ahora hagamos la comprobación. 8 más 10, 18. Ahora, esta igualdad con el valor ya encontrado se vuelve verdadera, porque 8 más 10 son 18. Veamos del lado derecho a ver qué sucede. Un número, otra vez viene la palabra número, y es un valor desconocido, entonces se agregó un girasol. Un número disminuido en 35 es igual a 9. Ahora el número ha sido disminuido, es decir, la operación ahora ya no es suma, sino que es resta. Si ese número se disminuye en 35, el resultado es 9. Por lo tanto, con estos dos valores, ahora vamos a hacer la operación inversa para averiguar el valor del girasol. Si la operación inicial es resta, nosotros procedemos a hacer una suma. Y tenemos el planteamiento acá abajo. 9 más 35 son 44. Y ya encontramos entonces el valor del girasol. Basta con hacer una pequeña comprobación. Como el girasol es muy pequeño, no nos alcanza a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo en la parte de abajo. Sustituimos en lugar del girasol 44 y le vamos a restar los 35. Al restar
44 menos 35, el resultado es 9, lo que corresponde con el resultado que tenemos de este lado. Conclusión: para poder hallar un valor desconocido, se procede a utilizar la operación contraria o inversa. Si nos dan una suma, para hallar el valor desconocido vamos a hacer una resta. Y si nos dan una resta, nosotros vamos a hacer lo contrario o la operación inversa, que sería una suma. En la sección a trabajar, entonces, dice une cada frase con la expresión numérica correspondiente. Acá el lenguaje o las palabras que utilicemos son muy importantes. Voy a resolver únicamente uno de los ejercicios. El primero dice un número aumentado. Vamos a sustituir la palabra aumentado y ya vimos que aumentado es sinónimo de suma. En 2 equivale a 8. Por lo tanto, tenemos que buscar una expresión en donde haya un número desconocido y que esté aumentado en 2 o se le haya sumado 2. La única opción es la de acá, porque el número desconocido es el corazoncito, y si lo aumentamos en 2, el equivalente es 8. Corresponde que nosotros sigamos en casita enlazando cada enunciado del lado izquierdo con el planteamiento correcto del lado derecho. Seguimos trabajando y ahora vamos a ver potenciación. Una persona recibe un mensaje a través de un correo electrónico. La consigna del mensaje es que se reenvíe a 3 personas más. ¿Cuántas personas habrán recibido el mensaje después de 2 envíos? Nos hacen un pequeño planteamiento y es el que encontramos en la parte inferior del texto. Dice 3 y arriba hay un 2 pequeñito. Si ya hemos visto este tema, que lo vamos a ver también el día de hoy un poquito a profundidad, recordemos que esto se lee como 3 elevado al exponente 2, o en resumen 3 elevado a la 2. El planteamiento se resuelve escribiendo la base, que en este caso la base es el número más grande, el 3, escribiendo la base, el número de veces que indica el exponente, el número pequeñito. Si vemos, el exponente es 2, significa que debo de escribir 2 veces la base y multiplicar esos números. Escribo 2 veces 3 y los multiplico, el resultado es 9. Respondemos a la pregunta: ¿cuántas personas habrán recibido el mensaje después de 2 envíos? Pues ya vimos de que es 9 personas. Pero ahora interpretemos adecuadamente este problema en base al conocimiento de la definición de potenciación. También tenemos un pequeño diagrama o dibujo del lado izquierdo que ejemplifica lo que nos acaban de decir. En este caso tenemos un sobrecito que representa el mensaje electrónico. Este ha sido enviado a 3 personas. Inicialmente el primer sobre dice que se debe de enviar a 3 personas. Entonces acá el primer mensaje ya ha sido distribuido 3 veces y a su vez este sobre dice que se envíe a 3 más, es decir, cada uno de estos sobres. Podemos contar entonces en la imagen también al final que son 9 sobrecitos en total, lo que corresponde a 9 mensajes de correo electrónico. Leamos la definición en celeste. La potenciación es un producto. Si recordamos, el producto es el resultado de la multiplicación. La potenciación es un producto de factores iguales. También la palabra factores es clave porque los factores son los números que se están multiplicando, valga la redundancia, en una multiplicación. Son los números que vamos a emplear para hallar el producto. Entonces, del lado derecho ya nos dan las partes de la potenciación y cómo tiene relación esto con la multiplicación. Tenemos el gráfico y en el gráfico el 2 representa la base, el 6 representa el exponente y la igualdad, que es 64, es la potencia. Por lo tanto, la potencia es el resultado de la potenciación. En la parte de abajo se explica cómo se obtiene ese 64. Tenemos otra vez la base, que es 2 elevado al exponente 6, y vamos a leer, en la parte de abajo dice, se lee 2 a la sexta potencia. La palabra sexta viene porque
el exponente es 6, pero también podemos leerlo como 2 elevado a la 6. Es otra forma de poder leer la potenciación. Se describe entonces que 2 elevado a la 6 o elevado a la sexta potencia se resuelve escribiendo 6 veces la base y multiplicando estos números entre sí. Si contamos acá abajo, está 6 veces escrito el número 2 y a su vez multiplicados entre sí. Vamos a iniciar haciendo el producto entre cada uno de ellos. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 2 son 32 y 32 por 2 son los 64 que tenemos de este lado. ¿Listo? Ya tenemos entonces un ejemplo claro de cómo resolver la potenciación. Antes de poder pasar a los ejemplos o ejercicios de la sección a trabajar, tenemos casos especiales. Le llamamos casos especiales a 3 de los que tenemos en pantalla. Hay muchos más, por supuesto, pero en este nivel de nuestro curso únicamente vamos a ver 3. El primero, todo número, vean bien, todo número, excepto el 0, dice. Es decir, puedo escribir 30, 8000, 5 millones, no importa cualquier número, menos el 0, elevado a 0 es igual a 1. Tenemos un pequeño ejemplo, la base es 5 y el exponente es 0, tal como se menciona. Vean que el resultado es 1. Pero si yo escribo otro ejemplo acá abajo, no lo voy a hacer tan grande, vamos a escribir un número cualquiera que se nos ocurra, por ejemplo 98, porque dice que puede ser cualquier número, y lo elevo siempre a la 0, el resultado siempre va a ser 1. En algún momento de nuestro curso de matemáticas vamos a explicar la razón del por qué siempre se obtiene 1. En este momento lo vamos a dejar como un caso especial y como una ley o regla de exponentes. Cualquier número elevado a la 0 es 1, excepto el 0. Si tuviéramos 0 a la 0, eso no lo podemos resolver, pero repito, en este nivel no vamos a ver ese tipo de ejemplos. Pasamos al centro de nuestro cuadrito. Todo número elevado a la 1 es igual al número dado. El número dado en nuestro ejemplo es 7 y está elevado a la 1. El resultado vuelve a ser el mismo número, es decir, 7. Si elijo otro número al azar, vamos a hacerlo un poquito más grande que el anterior, por ejemplo 305, y este número lo elevo a la 1, vuelvo a obtener el mismo número, 305. Y así, cualquier número que escribamos, si lo elevamos a la 1, volvemos a obtener el mismo número. Y por último, del lado derecho, el número 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Aquí tengo como base el número 1 y está elevado a la 4. El resultado vuelve a ser 1. Y esto no importa qué tan grande sea el número. Cuando nos referimos a grande es en cuanto a la cantidad que representa. Por ejemplo, 1 elevado a la 100, por ejemplo, que ya es un número más o menos grande. 1 elevado a la 100, pues por la regla que nos acaban de explicar, el resultado va a ser 1. Y si nosotros imaginamos, este ejemplo es bastante sencillo. ¿Por qué 1 a la 100 vuelve a dar 1? Porque entonces el 100 nos indica que tendríamos que escribir 100 veces el 1 y multiplicarlo entre sí, 1 por 1 por 1 hasta hacer las 100 multiplicaciones. Obviamente, 1 por 1 por 1 100 veces, el resultado va a volver a ser 1. Estos 3 casos son especiales, no los vayan a olvidar. Aquí no hay procedimiento que hacer. Podemos decir que por simple definición, cualquier número elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 1 vuelve a dar el mismo número. Y 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Así que tengamos esto en mente, porque esto entonces es más cuestión de definición que de procedimiento o planteamiento numérico. Vamos a resolver una parte de la sección a trabajar para poder orientarnos y poder colaborar en el desarrollo de los problemitas. Número 1. Escribe la multiplicación y una potenciación que represente la cantidad de cuadrados y cubos en cada figura. Luego resuelve. Veamos por acá que tenemos, vamos a tomar este apartado. Tenemos un cuadrado partido en 4 partes.
Entonces, vemos que de ancho, vamos a llamarle ancho a esta parte, tiene dos cuadritos, por lo tanto vamos a decir 2 de ancho porque es una multiplicación. ¿Cuánto tiene de alto? 2 también. Ahí ya tengo hecho mi planteamiento, o bien mi multiplicación, pero ahora lo debo de pasar a potenciación. Por lo tanto, si veo que es 2 por 2, quiere decir que el número 2 es la base, porque es el número que se repite. ¿Y cuántas veces se repite? Pues se repite exactamente 2 veces, una acá y la otra acá. Por lo tanto, la cantidad de veces que se repite va a ser el exponente, que en este caso casualmente también es 2. Y el resultado, ¿cuánto me da? 4. Muy bien, continúen ustedes con los otros dos dibujos. Y vamos con el cubo. Vamos a hacer uno de los más grandes para que no se sientan muy solitos en la resolución de estos problemas. Vamos a hacer este de acá. ¿Correcto? Iniciemos. Vemos que en este caso ya no es un cuadrado, es un cubo. A esta forma geométrica le llamamos cubo. Tiene de alto 4, de ancho 4 y de fondo 4 también. Por lo tanto, vamos a ver que aquí se escribe 4. Este 4 puede ser, por ejemplo, el ancho estamos trabajando multiplicación, 4 por 4. Igual, ahora efectuemos la multiplicación. 4 por 4 son 16. Y 16 por 4 son 64. Si estas multiplicaciones se dificultan un poquito, podemos trabajar en nuestro cuaderno para evitar hacerlo todo sin procedimiento. Siempre tratemos de dejar constancia de nuestros procesos, pero si lo podemos hacer mentalmente, pues también enhorabuena. En la parte de abajo vamos a transformar lo que fue la multiplicación en una potenciación, porque ya vimos que la potenciación prácticamente es un producto abreviado o una multiplicación abreviada. ¿Cuál es la base? La base es el número que se repite y en este caso es el número más grande. El número que se repite es 4, así que lo vamos a anotar acá. Y el exponente representa la cantidad de veces que se repite esa base para multiplicarse por sí mismo. Contamos que hay 3 números 4, por lo tanto aquí es 3. Y se lee, no olvidemos la lectura, como 4 a la tercera potencia o bien 4 elevado a la 3. 4 elevado a la 3, ya vimos que son 64. Con ese ejemplo culminamos el día de hoy con los temas que teníamos previstos. Espero poder saludarles muy pronto. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.